Gracias te damos, Padre, por este día maravilloso, porque no importa el caos que reine alrededor de nosotros, sigues sentado en tu trono soberano sobre todos, y porque sabemos que nos tienes esculpidos y esculpidas en la palma de tu poderosa mano, Señor, que sabes y cuentas cada cabello que hay en nuestra cabeza, que nos unges desde los pies hasta la cabeza, desde la cabeza hasta los pies, que tenemos tu Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que mora en nosotros. Tú, Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que celebramos. Y aún Jesús, que fuiste y te sentaste a la diestra del Padre, tú mandaste, y el Padre mandó al Consolador, pero no nada más para consolarnos, para pelear nuestras batallas, para ir delante de nosotros en todo, nuestro consejero admirable, nuestro príncipe de paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a ver ya, esta es la última parte de lo que vamos a ver de esta introducción al Espíritu Santo, que ya son más de 10 sesiones, y así va a ser eternamente y para siempre, siempre el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y lo hemos visto cómo se hace presente en ese punto pivotal en el libro de Hechos 1:8, en que Jesús dice: me voy, pero me quedo. No me veréis más, pero permaneceré con ustedes hasta el fin del mundo. Y los apóstoles pensando, ¿qué es lo que dice Jesús? Y ese punto pivotal en Hechos 1:8, váyanse a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que hayan recibido el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo. Y vamos a ver el Espíritu Santo no ya como un influjo o como un ruaj de Dios, sino como una persona, la tercera persona de la Trinidad. Pero vamos a ir desde el principio, y yo quisiera que viéramos en Génesis 1:2. ¿Qué es lo que dice Génesis 1:2? Ustedes saben que Génesis 1:1, ¿verdad? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía. La tierra estaba ya, Dios había ya creado la tierra, ya estaba ahí la tierra. Pero ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ¿qué vemos aquí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, esta palabra movía es una palabra muy especial. Se llama, y es en el original, en el hebreo original, es Rajaf. R-A-C-H-A-P-H, Rajaf. Y este Rajaf es moverse, como aletear, como estar moviéndose sobre la faz de las aguas. Era con un sentimiento de amor tierno. Fíjense, ¿qué quiere decir? Con aprecio, con un sentimiento de ternura. Así era como se movía el Espíritu de Dios sobre la creación misma de Dios, preparando eso para nosotros, su máxima creación a su imagen y semejanza. Fíjense, y después de esto, ¿qué trajo Dios?
Dios habló y trajo la luz y trajo el orden. Si ese Espíritu de Dios que se movía sobre la creación de Dios, con esa ternura, con ese aprecio, trajo orden. Muchas veces necesitamos orden. Yo no sé ustedes, pero a veces en mi mente hay tantos pensamientos, tantos sentimientos, tantas cosas. Y aquí estamos viendo cómo el Espíritu trae orden en la creación de Dios, aún en el mundo material, ¿sí? Y fíjense, y luego quiero tomar otro pasaje, vamos a tomar otro pasaje del Antiguo Testamento, porque aquí está el libro de Hechos pivotal. Es muy importante que el libro de Hechos esté allí donde está, porque son los 4 evangelios. Jesús muere, Jesús es crucificado, muere, resucita, y después de eso, ¿qué hacen los apóstoles? Pues Pedro se lleva a varios y se regresa a pescar, porque todavía no había llegado el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso era tan importante ese libro de Hechos, Hechos 1:8, que cambió y fue el pivote en donde viene Jesús en carne, y después viene en espíritu, ¿sí? Pero estamos en el Antiguo Testamento y estamos viendo desde cuándo se mueve ese espíritu tierno sobre la faz de la tierra, trayendo orden. Y ahora vamos al Antiguo Testamento, a otro pasaje que es Primera de Samuel 9:21. Vamos a hablar acerca de Saúl, el primer rey de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel quería un rey, ¿sí? Había jueces, era una teocracia, es decir, estaba Dios reinando por medio de los jueces, era lo que Dios quería, pero la gente no hacía caso, el pueblo no hacía caso, y dice la palabra que cada quien hacía lo que quería. Y todos decían, queremos un rey, porque mira, aquí la gente que está, los pueblos de alrededor tienen reyes y tienen que hacen castillos y todo. Y Dios les decía, ¿para qué quieren un rey si a mí me tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero siempre nuestro corazón humano quiere ver una persona para hacerla, levantarla y verla como rey, ¿sí? Cuando tenemos al Rey de Reyes. Y entonces Dios les da un rey, al rey Saúl. Y vamos a ver esta parte donde le dice Dios al profeta Samuel, porque el profeta Samuel les decía al pueblo, ¿para qué quieren un rey? ¿Para qué quieren un rey si tienen a Dios? Y entonces el profeta Samuel, ¿verdad? Dios le dice, no te preocupes, les dice, no te están rechazando a ti la palabra que tú dices, me rechazan a mí, ¿sí? Entonces le dice, pero les voy a dar un rey, ¿eso es lo que quieren? Por eso ten cuidado con lo que pidas. Siempre hay que pedir, Señor, quiero pedir conforme a tu voluntad. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, fíjense, dice aquí la historia del primer rey de Israel, de Saúl. Y entonces el profeta Samuel va y le dice, se encuentra con Saúl. Saúl andaba de parte de su padre buscando unas asnas que se habían perdido, unos burros que se habían perdido. Entonces el papá manda a Saúl a que busque esos asnos, ¿verdad? O esas asnas. Y entonces el profeta Samuel se lo encuentra y le da la noticia de que él será ungido como rey de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y fíjense lo que dice Saúl en el versículo 9
versículo 9, le dice en Primera de Samuel 9:21, dice, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces, ¿qué le dice Saúl? ¿Cómo que voy a ser el rey de Israel? Yo soy el más pequeñito, mi familia es la más pequeñita, de la tribu más pequeñita del pueblo de Israel. Y tú me dices que yo voy a ser rey, ¿sí? Pero Samuel estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho. Y ahora vamos a ir a Primera de Samuel 10. Fíjense, le da después Samuel muchas instrucciones a Saúl. Vas a ir aquí, te vas a encontrar con estas jóvenes profetisas, vas a profetizar y una serie de cosas para que entienda Saúl que todo esto viene de parte de Dios. Pero lo más importante es esto. En Primera de Samuel 10, fíjense, 10, versículo 5, dice, después de todo esto que les estoy diciendo, llegarás a un collado. Dice, llegarás a un collado, dice, de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y luego dice en el 6, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, ¿con qué? Con poder. Vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Este hombre que él se creía lo más pequeñito de su familia, el más pequeñito de la tribu más pequeña, después le dice, vas a ir allí y va a venir el Espíritu de Dios sobre ti y entonces profetizarás y serás cambiado, serás mudado a otro hombre. Que esta palabra mudado es una palabra muy interesante porque quiere decir, la palabra real quiere decir, mudado es transformado, volteado, cambiado, ¿sí? Cambiado. Esta palabra es inclusive, quiere decir que es derrocado. Fíjense, esta acepción, muchas veces o cuántas veces nosotros vemos a una persona, a un hombre, y decimos, yo ya no tengo esperanzas con esta persona, es una persona que tiene tantas situaciones, tantos problemas en su corazón, se siente menos, es rencoroso, es rencilloso y hace cosas muy tremendas porque hay tantas cosas en su corazón no puede ser transformado. Pues aquí te está diciendo, y estamos hablando del Antiguo Testamento, cómo cuando venga el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios sobre ti, profetizarás. El poder del Espíritu te va a transformar, te va a voltear, a cambiar y va a derribar ese espíritu que tú tienes de menosprecio o que te sientes menos o que te sientes que no eres suficiente por medio del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso vemos cómo el Espíritu Santo es el que
transforma, el que hace los milagros y el que nos da a nosotros esa pureza que necesitamos en nuestras vidas, ese camino de santidad, es por medio del poder del Espíritu Santo que transformó a Saúl, ¿sí? Y que nos transforma a nosotros y a todos los que realmente aceptamos la guianza del Espíritu Santo que mora en nosotros, que Dios nos ha dado, que Jesús, la promesa de Jesús, vendrá sobre ustedes y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Él es el que nos da el poder sobrenatural y la pureza sobrenatural. Los dones del Espíritu Santo, que son los que vamos a ver ahora en enero, representan su poder y los frutos representan su pureza. La pureza de tu corazón es cuando vas a empezar a dar esos frutos, ¿sí? Y el poder y los dones representan el poder para hacer esos milagros. Entonces, vamos a ver que si no es el más grande milagro del Espíritu Santo, quiero que sepas, es algo que tú y yo y todos podemos tener y que todos tenemos, y es esto: la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que los hombres que escribieron, más de 40 autores a través de todo este tiempo, ¿sí? 66 libros que son proféticos, que son poéticos, que son históricos, ¿sí? Todos estos libros fueron escritos por más de 40 autores. ¿Ustedes creen que esos autores pensaron alguna vez, vamos a escribir la Biblia? Vamos a escribir, mira, yo voy a escribir este capítulo y tú vas a escribir este capítulo y bueno, el otro va a escribir, no lo conozco, pero vamos a escribir, yo voy a escribir parte de la Biblia. Claro que no. Es Dios quien dictó a través de su Espíritu Santo cada palabra que salía y que era puesta y que era escrita a través de la Biblia. Ni el apóstol Pablo pensó jamás que sus cartas iban a estar en esta poderosa palabra de Dios. Ese es el milagro más grande del Espíritu Santo. Nadie se puede explicar cómo la Biblia pudo haber sido escrita en las circunstancias que fueron escritas, ¿sí? Entonces, vemos que esto y es tan exacta y tan perfecta que aún Dios dice que no le podemos agregar ni una tilde. Un tilde es un acento. Ni un acento le puedes agregar, ni una jota, ¿sí? Y sabemos que todos los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, se referían a los anuncios proféticos diciendo, así dice el Señor. O sea, no era porque ellos decían, es así dice el Señor. ¿Tú te atreverías a decir eso, a abrir tu boca y a decir así dice el Señor? Si no es por el poder del Espíritu Santo, qué responsabilidad, ¿sí? Porque esto solamente puede venir por palabra del Espíritu Santo. Y sí es cierto, hay muchos engañadores. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado con las profecías y con los profetas, ¿sí? Porque cuidado con el que diga, así dice el Señor, y viene de tu carne, y viene de tu pensamiento, ¿sí? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo iban ellos a saber qué decía el Señor? Estudiaban mucho. Nosotros aquí escudriñamos las palabras para conocer más a Dios, para saber, conocer su corazón, saber quién es nuestro Dios poderoso, ¿sí? Pero ellos, ¿qué decían? ¿Voy a estudiar porque voy a ser profeta? No.
voy a hacer una maestría y voy a hacer un doctorado en profecía. Solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer que tu boca se abra y salgan de ti estas palabras. Así dice el Señor, ¿sí? Ahora, Dios los escogió, Dios los llamó, es un llamado, es un don del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo. Y un don es algo que te dan, ¿sí? No es porque tú lo busques. ¿Cuántos profetas en contra de su voluntad? Un Jonás que prefirió irse y Dios le dijo, tú eres profeta y tú vas a ir a Nínive y tú vas a hablarles y les vas a decir esto y esto y esto, ¿sí? Aún en contra de su voluntad, el llamado es por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y fíjense que aún Jesús, que estamos en el Nuevo Testamento ya, inclusive Jesús dice en Marcos 12:36, fíjense lo que dice Jesús, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, no eran palabras de David, eran palabras del Espíritu Santo, era una profecía, y dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿sí? Entonces esto solamente lo pudo haber dicho David a través del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y Jesús lo dice, ¿sí? Jesús mismo reconocía en el Antiguo Testamento que fue escrito por el Espíritu Santo y es palabra directa de Dios, ¿sí? Ahora, aquí hay un punto muy importante. Si fue escrito por el Espíritu Santo, también te digo una cosa, no podemos leerlo sin el Espíritu Santo. Es por eso que siempre lo decimos cuando vamos a hacer para las que están o los que están tomando las notas y haciendo el libro de trabajo, el cuaderno, en que todos los días nos sentamos y escudriñamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que dice, que te decimos? Primero que todo, antes de tomar lápiz y papel, antes de escribir y leer lo que tienes que leer, primero pídele al Espíritu Santo que te revele esta palabra. Fue escrita por Él, Él es el que te lo va a revelar. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces gente que ha dicho, pues mira, sí, empiezo a leer, pero no entiendo nada? Y es por eso algo muy importante, cuando nosotros estamos hablando y estamos compartiendo la palabra de Dios, muchas veces les decimos a la gente, haz esta oración y recibe a Jesús en tu corazón. Y sí es importante, primero recuerden todo lo que hemos visto a través precisamente del libro de Hechos, ¿sí? En el libro de Hechos vimos precisamente que primero tenemos que tener el Espíritu Santo que nos dice que nos arrepintamos. ¿Cómo nos vamos a arrepentir? Hay gente que dicen yo no he hecho nada malo. ¿A quién necesitamos? Al Espíritu Santo que nos redarguya y que nos veamos como realmente somos, para poder decir, me arrepiento, verdaderamente me arrepiento de haber ofendido tanto a Dios, ¿sí? Y esto solamente, no importa qué tan inteligente o no seas, cuántas gentes muy brillantes han tomado la palabra de Dios y no la entienden, genios y sabios, y cuánta gente con una mente tan sencilla han abrazado y han entendido la palabra de Dios, porque no se trata de qué tan inteligente eres, sino de la revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, fíjense, es el libro, vemos muchas veces
que a través de esas personas que muchas veces son mentes muy sencillas o mentes muy brillantes, pero adquieren algo que solamente puedes adquirir a través de la palabra de Dios, que es no la inteligencia o no inteligencia que tengas, sino la sabiduría. Y la sabiduría vale más que toda la inteligencia del mundo, porque eso viene del Señor, viene de Dios. Y vamos a ver, fíjense, el libro de Apocalipsis es el ejemplo perfecto de esto. En este libro, en inglés se llama Revelación, ¿sí? El libro de la Revelación. No pudo haber sido escrito más que por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que pudo haber sido escrito. Y por lo tanto, para entenderle, mucha gente dice, es el libro o más amado o más rechazado de la Biblia. No, ni te metas en el Apocalipsis, en Revelación. ¿Por qué? Porque necesitas, pero los que tienen esa revelación y que probablemente lo podamos programarlo también para estudiarlo, fíjense, necesitamos al Espíritu Santo que nos revele, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en cuanto al Espíritu Santo? En el Nuevo Testamento nos encontramos cara a cara con el Espíritu Santo. Se le da nombre a esa persona, ya es una persona, así como Cristo vino y era una persona y Dios mismo se apersonó con nosotros, así mismo se va Jesús y el Espíritu Santo se apersona con nosotros y ahora se le da un nombre propio. Y fíjense, dice, ya no es nada más el ruaj de Dios, el aliento de vida que nos da, sino una persona que nos da ese poder. Es la tercera persona de la Trinidad y tiene muchos nombres, así como Dios, y tengo aquí un libro, dice, fíjense, todos los nombres de Dios, pues al Espíritu Santo también tiene muchos nombres, ¿sí? Espíritu de verdad, espíritu de profecía, espíritu de santidad, espíritu de vida, espíritu de gozo, espíritu de gracia, espíritu de gloria, ¿sí? Entonces vemos a este Espíritu Santo poderoso que ya tiene nombre. Y nosotros sabemos que la sangre de Jesús ha sido derramada, la sangre pura y perfecta del Cordero sin mancha ha sido derramada. Hemos sido limpios de nuestros pecados y esa sangre se derramó una vez y para siempre, según dice Hebreos 7:27. Y esa sangre se derramó hace 2000 años para limpiar todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, ¿sí? Pero ahora, después de eso, ya somos limpios, somos redimidos. El velo que nos separaba de Dios, de ese lugar santísimo, pero no aquí en la tierra. Claro, hubo la manifestación terrenal de eso, porque el velo se rasgó de abajo para arriba y quedó expuesto el lugar santísimo donde solamente los sacerdotes podían entrar, ¿sí? Pero lo más importante es que los cielos se rasgaron y quedó el acceso directo, porque ahora la sangre de Cristo me lava. Pero ¿quién me va a llevar a ese lugar? ¿Quién me va a dar ese? Ya tengo abiertas las puertas, ya está abierto el camino, pero ¿quién me va a llevar allá? El Espíritu Santo, porque dice que nuestra alma está anclada allá con Jesús, ¿sí? Ese es lo que necesitamos para ir. Ya la puerta está abierta, la sangre del Cordero me limpia, ¿sí? Ahora,
¿Por qué Jesús hasta los 30 años empezó a hacer milagros y a enseñar acerca del reino? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque vemos que desde que nació no sabemos prácticamente nada de él en cuanto a milagros y cosas de ese, o que hubiera empezado él a predicar, a enseñar. No, absolutamente nada, de los 0 a los 30 años. Sabemos que fue presentado según los ritos, ¿verdad? Y se hicieron los sacrificios, etcétera, cuando era bebé en el templo. Y luego hizo también a los 12, 13 años, como era la costumbre, que fueron y lo presentaron también al templo, ¿sí? ¿Recuerdan cuando se les pierde a José y a María? Él ya sabía quién era. Él podía haber empezado a hacer milagros, pero no lo hizo hasta los 30 años. ¿Por qué? ¿Qué sucedió a los 30 años? En lo terrenal, a los 30 años, el hombre salía de debajo de la autoridad de su padre, ya era la mayoría de edad, como nosotros los 18 años, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Fíjense, esto ya no estaba bajo la autoridad de sus padres, y sin embargo, él va con Juan, el mismo Dios hecho hombre, ¿sí? Va con Juan el Bautista para ser bautizado en agua y también ser bautizado ¿en qué? En el Espíritu Santo. Y entonces inicia su ministerio, ¿sí? Y obviamente Juan el Bautista le dice, pero ¿cómo te voy a bautizar? ¿Cómo es posible? Sí, y entonces dice, sí, porque para cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces lo bautiza en agua. No era necesario bautizarlo en agua, era para manifestación de todos los demás, porque él era limpio y sin mancha. Él no tenía pecado. Sin embargo, lo sumerge en el agua, lo levanta, y ahí viene la confirmación, el bautismo verdadero del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos nosotros? Necesitamos ser confirmados. Esa es la confirmación. Se abren los cielos, baja, y unos lo oyeron como una voz, ¿verdad? Una voz de trueno que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se posa sobre él. Y ahí es cuando él tiene el poder para empezar a hacer los milagros. ¿Y qué es lo primero que hace? Fíjense, él es el primogénito, es nuestro hermano mayor, el que nos muestra el camino. Y lo primero que hace el Espíritu Santo mismo lo lleva al desierto para que sea tentado. ¿Para qué? Para que viene obviamente Satanás a querer hacerlo caer, pero él ya tenía el poder del Espíritu Santo y derrota a Satanás. Y ahí nos muestra a nosotros lo que podemos hacer con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y Satanás en ese momento se da cuenta, y ahí para que nosotros lo veamos, está derrotado. Tu enemigo y mi enemigo está derrotado con el poder del Espíritu Santo. Esa es la confirmación que necesitamos nosotros. El que el Dios nuestro Padre diga, ahora tú y yo somos sus hijos. Somos sus hijos. Esa es la confirmación cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Que ahora Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos creación de Dios todos, pero el sello de que somos sus hijos viene por su Espíritu Santo. Es el sello del que habla Efesios 1:14, ¿sí? El corazón
de Hechos 2:19 es cuando Pedro y Juan estaban predicando con todo el poder del Espíritu Santo y decían en el verso 19, fíjense, Hechos 2:19, les decían, ¿se acuerdan que ellos fueron llenos del Espíritu Santo? Y esos que andaban, Pedro que lo negó 3 veces, fueron transformados, así como Saúl, fueron transformados en otras personas. Y les decían en el verso 19, Hechos 2:19, así que arrepiéntanse y conviértanse, ¿sí? Las palabras originales, fíjense, que son arrepentidos, es metanoia. Metanoia es cambio de mente. O sea, vas a transformar tu mente. Cambia de mente y convertíos. La palabra convertíos original es epistrefo. Epistrefo. Y esta palabra quiere decir regresar, retornar. ¿A dónde? ¿Cómo es retornar o regresar? Al amor de Dios, a la obediencia a Dios, a lo que Dios, para lo que Dios nos creó, a lo que somos originalmente, a lo que Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo en amor para buenas obras. Regresa a tu origen, regresa al propósito original que Dios tiene para ti, ¿sí? Y fíjense, esto nos transforma y dice, retornar ¿a qué? Al amor, a la verdad y a la justicia. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús, ¿sí? La verdad es Jesús y a la justicia de Dios. Y este es lo que el hombre necesita. El corazón de la conversión del hombre está en el sello del Espíritu Santo, ¿sí? Primero nos arrepentimos, luego creemos en Jesús. Como nos arrepentimos, vemos que necesitamos un Salvador y creemos en Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, ¿sí? Y luego somos bautizados en agua y luego somos confirmados, ¿sí? Somos bautizados en agua porque somos lavados por la sangre de Cristo, pero el que nos da la confirmación de parte de Dios y el sello de parte de Dios y el poder de parte de Dios, apartados como hijos suyos, es esta maravillosa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y dice, este es mi Hijo amado, tú y yo somos hijos amados de Dios. Él es nuestro Padre, ¿sí? Y ahora tenemos ese poder de trascender, de hacer milagros y sobre todo llevar una vida de santidad y de pureza. No porque nosotros podamos, nosotros no podemos, sino por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Cuando Jesús recibe el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la palabra que fue lleno del poder del Espíritu Santo, estableció la victoria que tú y yo ya tenemos por parte de Dios. Él ya conquistó, Él ya aplastó la cabeza de Satanás. Y si tú piensas que hay alguien que no puede cambiar, si tú piensas que todo lo que vemos alrededor en este mundo, estamos viendo muerte, pandemia, caos, gobiernos que caen, situaciones, conspiraciones, recuerda una cosa: el poder del Espíritu Santo puede cambiar absolutamente todo. A esa persona, a ese caos, porque con tierno amor el Espíritu Santo está sobre la faz de la tierra y está, como dijo Jesús, yo me voy,
pero vendrá, os conviene que me vaya, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y mora en nosotros, no nada más con nosotros, sino en nosotros. Ábrele tu corazón y dale el completo control de tu vida, porque Él es el único que nos puede llevar a ese lugar, a ese reino que todos anhelamos. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que llenes nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, porque eres tú, Señor, poderoso, Padre, tú, Jesús, en tu mismo Espíritu, en nosotros, y que seamos uno contigo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.